yo creo que deberíamos ver una película de acción. A mí me gustan muchísimo las películas de acción. A mí también, porque esas de terror, así como que hasta que luego tengo pesadillas, pero más o menos. Pensándolo bien, sí una de terror, ¿sí? Para que se le quite el miedo, ¿sí? Bueno, no. pero con la luz prendida, por favor. Ay, pero así pierde todo el chiste. Ay, no. Ay. Hola, ya nos niñas, vieron, niños, ya aquí nos que andamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3, a su asignatura de artes de primer grado. Estamos aquí platicando sobre cine porque, ¿qué creen? Nos encanta la maestra y a mí, ¿verdad, Claro maestra? que sí. Así es, hay que saludar a los niños con la mano en el corazón. En el corazón, los saludamos desde el corazón también. Así es, la maestra Rocío que está con nosotros. Y para empezar nuestro programa, ¿qué les parece si les digo cuál es el tema? ¿Ya lo adivinaron? Pues cámara, acción. Vamos a comenzar, maestra. Claro que sí, bueno, qué bueno que están aquí, bienvenidos todos. Y pues bueno, bien, como bien mencionó Pili, el día de hoy vamos a ver lo que se refiere al cine, pero como tal, pues es identificarlo, ¿sí? Como una forma de expresión y pues también es explorarlo, identificar los principios básicos del cine, ¿sí? Y reconocerlo como un arte moderno, ¿sí? Totalmente, porque el cine es maravilloso y yo creo que es algo que disfrutamos muchísimo las niñas, los niños, los ya chicos o grandes, a todos nos gusta el cine. Así es, exactamente, el cine es pues para todos, ¿verdad? Y hay para todos gustos. Y bueno, pero antes de entrar de lleno en lo que es el cine, hay que dar un repaso a lo que es más bien lo que fue la clase de fotografía de la maestra Vanessa. Hagan memoria, por favor, y ahí se tomaron varios elementos importantes que vamos a ocupar hoy en nuestra clase, ¿sí? Y bueno, para empezar vamos a recordar qué es la fotografía, ¿sí? Porque la fotografía, tanto el cine, son artes visuales. Así es. La palabra fotografía como tal significa escritura de luz, ¿sí? Y la cual tiene diferentes funciones como comunicar, transmitir algo, ser una fuente de conocimiento, dar testimonio impreso o de lo acontecido en épocas pasadas o de nuestro tiempo actual, ¿sí? Y entonces, pues bueno, gracias a estas imágenes que quedan capturadas en un papel, ¿sí? Pues podemos viajar en el tiempo. ¿Sí? Así es, que da testimonio, ¿verdad? Y también se está olvidando algo que es que también nos transmiten emociones y sentimientos. Pero a ver, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la fotografía con el cine? Bueno, es que como tal, pues es el cine es un conjunto de fotografías. Exactamente son fotogramas, ¿sí? Que van creando la ilusión del movimiento y que es hoy en día pues lo que conocemos como cine, ¿sí? Y bueno, hablando de recuerdos, ¿qué te parece? Si vemos una de las primeras filmaciones que hicieron los hermanos Lumière, que se llama La llegada del tren a la estación de Citotat, en 1896. Y bueno, pongan mucha atención porque les va a gustar. A ver, vamos a verla. Vean. A ver. ¡Ay, qué miedo! Sentí que el tren venía así encima. ¡Ay! Así es. Ay, qué impresionante debió ser para las personas que vieron por primera vez estas imágenes, exactamente, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió. Sí, la gente que veía esa imagen como tal, creían que se salía el tren de la pantalla donde lo estaban viendo y pues bueno, así como esta escena, se grabaron muchas otras más de situaciones, digamos, comunes, cotidianas, ¿sí? Y sí, pues se ve impresionante cómo se ve saliendo de la pantalla. Así es, y bueno, era lo primero que podían grabar, ya que no eran pues no eran escenas tan largas, ¿no? Y entonces es como se mostró de alguna manera en breves segundos lo que se podía captar de ese momento. Sí, es impresionante y justo eso, es impresionante que en unos pequeños segunditos generó una emoción en la gente, ¿verdad? Así es. Y bueno, ya que como mencionamos al inicio, los primeros ensayos para hacer una película de cine fueron secuencias de fotografía. Y por eso es importante que empecemos por definir qué es un fotograma, ¿sí? Y entonces un fotograma es una imagen impresa químicamente en la tira de un celuloide, o sea, la que se ocupa para el cine. Yeah. Impresa químicamente nos referimos, para que entiendan nuestros alumnos,
utilizando como sustancias mágicas, por así decirlo, para que se pueda ver revelada la fotografía como tal. Mágicas, es decir, como, bueno, es un decir, porque ocurren procesos químicos, pero Así sí, es. mágicamente es como cuando nosotros vamos a que nos saquen una radiografía y mágicamente podemos ver nuestro esqueleto, ¿cierto? Exactamente, algo parecido. Y así como, bueno, si recordarán, cuando les sacan fotografía les entregan así mira, te presto uno, Pili. Unos Estos, negativos. ¿cómo dijiste que se llaman? Negativos. Exactamente. Estos son unos negativos. Muchos de los que nos ven tal vez no los conocen porque cuando hace unos años nosotros tomábamos fotos con las cámaras de 35 milímetros, algo parecido a esto, ¿sí? Además de entregarnos nuestra fotografía impresa a color, que ya eran a color obviamente, ya son a color, nos entregaban estos materiales que se llaman negativos. Así es. De los cuales tú podías después hacer otra impresión, si te perdía la foto, si se lastimaba o algo por el estilo, la podías volver a recuperar y ya tenías otra foto. Y entonces, digamos que esto es en la actual, era lo que sería Actual, digo, anteriormente. Ajá, sí, para sí. que los niños entiendan, esto venía en un rollo. Exactamente. Y estos rollos se metían dentro de esta cámara de 35 Muy bien, Pili, milímetros. exacto. Y se tomaban las fotos y el rollo iba pasando, dejando estas impresiones en esta cinta. correcto. Y entonces, pues como tal, esto sentó las bases pues para el cine. El cine. ¿Sí? Y obviamente lo que hacían era juntar varios fotogramas, uno detrás de otro, y reproducirlos por medio de un cinematógrafo. Y eso se convertía en imágenes que se movían, ¿sí? ¡Guau! ¡Qué impresionante! Es como si esta tirita tuviera imágenes en secuencia y se Exactamente. presentaran seguidas, ¿verdad? Exactamente. Ya voy ¿Sí? entendiendo. Entonces, así es como parecía que las personas se movían, ¿cierto? Así es, y bueno, cuando los fotogramas pasan por el proyector a cierta velocidad, se produce un efecto visual que hace que el cerebro humano las perciba juntas, ¿sí? Y obviamente una seguida de la otra hace aparecer como que hay una ilusión de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, en la siguiente imagen que vamos a ver, pongan atención, chicos, que hay en casita, vamos a ver una imagen, ¿sí? Donde si se fijan, son imágenes que están, digamos, separadas, Ajá. pero que si las recorremos así con nuestra vista de alguna manera seguidas, continua, va a aparecer que hay cierto movimiento, ¿sí? Y obviamente tenemos que captar esa imagen como tal en conjunto, ¿sí? Ahí la tenemos en la pantalla. Ok. Así es, y según yo, alguna vez vi un video que dura también unos segunditos donde ese caballo se ve corriendo, si, como dicen, si lo vemos en movimiento, se ve Ajá. como si el caballo corriera, ¿verdad? Claro, así es. Vamos a retomar esa imagen un poquito más adelante. Y obviamente, pues como lo pensaron las personas de esos tiempos, quisieron verlo correr las imágenes más rápidamente y continuas, Y ¿no? tendríamos que utilizar un aparato especial si quisiéramos verlo correr, ¿verdad? Exactamente, y eso fue lo que en esos tiempos pensó hace años un personaje que se llama Edward Muybridge, que fue quien inventó pon atención, porque es una palabra media complicada. A ver. Sopraxiscopio. Ay, aquí está escrito. Sopraxiscopio. ¿Ok? Y bueno, este artefacto que inventó esta persona, podríamos decir que es el abuelito del cinematógrafo, que hoy en día es lo que reproduce las películas. Ajá. Y como tal, pues sí, sirvió para proyectar por primera vez una secuencia de imágenes donde un caballo, la que hacíamos referencia hace ratito, parecía correr con su jinete, ¿sí? Y obviamente, pues, fueron en esos tiempos, no se podían tomar muchas fotos como tal o Sí, no era tan juntarlas sencillo todas. como ahora. Exacto. Y solamente fueron 16 fotogramas que sirvieron para hacer la secuencia de esa imagen, que surgió de una apuesta, por cierto, que fue una apuesta para saber, uno apostaba, una persona y otra apostaban que si el caballo tocaba el piso o no, y el otro decía que sí, y entonces para comprobarlo fue que se tomaron esas 16 imágenes,
con un proceso bastante complicado en ese tiempo, Sí, por supuesto. para después poderlas secuenciar, ¿no? Y ver que ganó el que decía que el caballo sí se despegaba estaba. del piso. Qué interesante. Ok, pero bueno, para que podamos entender lo que hemos estado platicando ahorita a lo largo de la clase, vamos a ver una cápsula que nos envió el cineasta Luis Antonio Razo Velázquez, y pues está súper interesante, ¿sí? Así es que pongan atención. Vamos a verla. ¿Te gusta ir al cine y te emocionas cuando ves una película? ¿Cuáles prefieres? ¿De superhéroes, de caricaturas o de animales de la naturaleza? ¿Sabes cómo se hacen las películas y cómo se inventó el cine? Hace muchos años, en 1872, un señor llamado Edward Muybridge hizo un experimento muy interesante. Le tomó 16 fotos seguidas a un caballo que corría a gran velocidad. Cuando esas 16 fotos se observaban una tras otra, daban la impresión de que el caballo realmente se movía. Cada una de estas fotos tiene el nombre de fotograma. Pocos años después, en 1895, dos hermanos franceses llamados Augusto y Louis Lumière inventaron la primer cámara de cine y comenzaron a filmar todo lo que pasaba a su alrededor. Filmaron a los trabajadores que salían de las fábricas. ¿Puedes ver cómo vestía la gente de ese tiempo? Es muy interesante, ¿no crees? También filmaron un tren que llegaba a la estación. Cuando los hermanos Lumière proyectaron por primera vez esta película, la gente que la estaba viendo y que nunca había visto nada igual, salieron corriendo del cine porque pensaban que era un tren de verdad que los iba a atropellar. ¡Qué gracioso!, ¿no crees? En ese tiempo en que el cine iniciaba, las películas no tenían sonido, solo eran las imágenes las que impactaban a sus espectadores. ¿Te imaginas cómo era ver una película sin sonido? Era algo más o menos así. Gracias al experimento de El caballo en movimiento, hecho foto por foto, es que el cine se desarrolló hasta ser lo que hoy es. Ahora te invito a que hagas tu propio experimento. Toma un cuaderno o un libro y en la orilla de una de sus hojas dibuja una figura. En la siguiente hoja, en el mismo lugar, dibuja otra figura con un pequeño cambio, como dar un paso al frente o botar una pelota. Luego, en la siguiente hoja, vuelve a dibujarla con el siguiente movimiento. Continúa dibujando hoja tras hoja. Cuando hayas terminado muchos dibujos, pasa las hojas rápidamente y verás el resultado. Te va a sorprender. Hasta la próxima. Qué interesante fue ver estas imágenes del caballo, ahora sí ya en movimiento, ¿verdad? Estuvo padrísimo. Claro que sí. Bueno, como habrán visto, el especialista mencionó ya varias cosas que comentamos durante la clase y obviamente esperamos que no se les olviden, ¿verdad? Ay, sí, por supuesto. A mí me gustó muchísimo cómo empezó y los gritos de susto de los niños, por ejemplo, también cuando les preguntó sobre sus personajes favoritos y... Seguramente todos tenemos gustos diferentes en el cine, ¿no? Y eso también es válido, pero esto que vimos estuvo súper interesante. Así es, y bueno, obviamente vimos también al final cómo hizo los dibujitos en el diccionario. Les recordamos que igual lo pueden hacer ustedes en casa, pero pidan permiso a papá o a mamá o quien nos cuide y lo pueden realizar a lo mejor en un cuaderno o un libro que ya esté en desuso, que ya no utilicen y que se pueda ocupar, ¿verdad? Así es, como en un diccionario que ya a lo mejor
mejor roto, viejo, en desuso. Exactamente. Así es, y bueno, como vimos, pues él nos sugiere que podemos hacer cosas interesantes y a nuestro gusto, ¿no? Y obviamente podemos explorar también diferentes técnicas para seguir aprendiendo. Y obviamente como tal, hablando de algunas técnicas, ¿qué te parece si también hablamos de lo que es el flipbook, ¿sí? Flipbook. A ver, eso me parece bastante interesante. Aquí está. Flipbook. Exactamente, vamos a ver lo que es esta técnica, que como otras técnicas también suelen ser divertidas, entretenidas y que requieren de el ingenio de cada uno. Mucha creatividad, ¿verdad? Exactamente. ¿Es esto de la esquinita del libro? Puede ser una de la esquinita, pero a ver, más o menos, además de que sugieren de que se pudiera hacer en un libro. ¿Recuerdas qué más podríamos hacer en otro lugar, un flipbook? Podríamos tal vez hacer nosotros un propio cuadernito con varias hojas pegadas o engrapadas. Exactamente. ¿No? Y entonces, en esas hojitas, ¿qué sugieres que hagamos? Lo que se tiene que hacer es un dibujo y en la siguiente hoja el mismo dibujo con una pequeña variación. Así es. Así cada hoja lleva una pequeñita variación para que cuando la pases se vea el movimiento. Exactamente, muy bien, lo has dicho, tal cual es. Y obviamente estas hojas deben de estar, como dijiste, engrapadas, pegadas, con grapitas, con una pinza, para que cuando terminemos de hacer nuestros dibujitos, a la hora de que lo pasamos o lo soltamos con los dedos rápidamente, crea ese efecto de movilidad, ¿no? El efecto visual del que hablábamos, que Sí, aquí es importante notar que los dibujos no pueden ser totalmente diferentes, tiene que ser sobre la misma base del primer dibujo que hicieron, porque si no, ya no tiene chiste. Con una pequeña variación, ¿verdad? Y bueno, hablando de esto del flipbook y de que echemos a volar nuestra creatividad, hay un alumno llamado Emmet que nos envió su video para ver lo que él hizo con su flipbook, su creación que él realizó. A ver. Vamos a verlo, ¿ok? Hola, mi nombre es Emmet y hoy le voy a enseñar cómo hacer un flipbook. Lo que necesitamos son tijeras, un lápiz y unas hojitas de papel igual que esta. Dibuja tu personaje que quieras. Yo, por ejemplo, dibujo. Y eso lo ponemos en la pantalla de luz. Aunque lo importante es que queden juntitos para que se pueda mover. Y ahora remarcarle. Y lo puedes hacer haciendo otro acto o algo, poniendo otra cosita. Y así es como queda. Le quedó padrísimo y aparte es interesante que también recurre al otro tipo de tecnologías, en este caso su tablet, para que le refleje la luz y pueda hacerlo más parecido al anterior cada dibujo, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, yo espero que les haya gustado también a los niños y que les haya generado ahí una idea para que ellos también lo hagan y que vean que no es tan complicado como parece. Y bueno, así como Emmet lo elaboró su flipbook, ustedes puedan realizarlo en casa con ayuda de sus papás. Recuerden, pidan material que puedan ocupar y mantener las hojitas bien pegaditas, agrupaditas para que no se les suelten y a la hora de que lo pasen no les funcione su flipbook. Hay otra técnica llamada stop motion.
¿sí? Ajá. Que esta técnica, pues también a lo mejor la conocen varios, a lo mejor con otro nombre, que podría ser una variante, pero esta la podemos aplicar como tal a una película y que seguramente algunos de los niños que nos ven la habrán visto en algún programa de televisión, una caricatura, por ahí hay unas muy bonitas que son sensacionales al ver estos efectos y se llama stop motion. Y bueno, de lo que se trata como tal es una técnica de animación muy divertida que obviamente vas a usar como base los fotogramas, ¿sí? Lo que necesitas primero es partir de una idea, ¿sí? Ser creativos. Y después ya puedes a lo mejor consultar alguna aplicación que puedes encontrar en el internet, pero bueno, primero utiliza tu creatividad, ¿no? Claro. Entonces, necesitas un teléfono celular que tenga cámara, un dispositivo, puede ser una tableta, un celular. Ajá. La colocas en una posición fija, ¿sí? Donde tengas luz, donde puedas tener una buena toma y la cámara no la vas a mover como tal. Lo que vas a hacer, van a hacer varias capturas de esa toma, de ese lugar, pero el objeto haces el flashazo, tomas la captura, lo mueves. Vuelves a tomar la foto, lo mueves. Vuelves a tomar la foto y lo mueves. Y así, a la hora de juntar las fotografías y mandarlas como en videíto, pues vas a ver cómo cobran vida, ¿verdad? Y no es nada complicado, ¿sí? Que no es complicado, que yo hice uno muy sencillito y lo traje para que lo vean. Vamos a verlo. Me encantará verlo, sí. Vamos a verlo. Ok, Ay, respiramos. Es clarísimo cómo se ve. Moviéndose. Así es, y se cayó. Y al final se cayó. No lo alcancé a agarrar el salerito, ¿verdad? Sí, no se cayó. Pero, ¿qué te pareció? Muy bien, esta técnica también es muy sencilla. Como vieron, la pueden hacer ustedes en su casa con su teléfono celular o si no lo tienen, a lo mejor se lo pueden pedir prestado a su mamá o con la supervisión de sus papás. Así es, siempre cuidados de que no se les rompa nada. No imagínense que se me cae el salero y luego no. A ver a quién regaño en casa. No, pidiendo permiso siempre para tomar los objetos, ¿cierto? Así es, la clase como tal ha estado muy interesante, pero estamos también olvidando algo muy importante de esta clase. Maestra? El teatro, sí, el teatro como tal fue la base para todo este surgimiento del cine, ¿sí? Así es, porque, bueno, el teatro en cuanto que permitió agregarle a estas imágenes fijas que antes se tomaban de la vida cotidiana nada más, meterle lo que es la ficción e integrar vestuario, escenografía, elementos que se utilizaban en el teatro o se utilizan en el teatro y se fueron integrando a estas imágenes del cine. Así es, y entonces, ahorita que lo dices, por ejemplo, en esos tiempos, Georges Méliès empezó a utilizar como tal el teatro para producir la primera película como tal llamada de esos tiempos y que, bueno, en conjunción ahí con lo que aportaron los hermanos Lumière y las ideas de Méliès, pues bueno, se creó una película, ¿sí? Donde vemos tal cual estas aportaciones del teatro que dio hacia el cine. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo integraron. El teatro se desarrolló a lo largo de siglos a partir de distintas formas de representación que marcaron pauta a otros medios, como la radio, el cine y la televisión, que se desarrollaron posteriormente gracias a los avances tecnológicos. Recientemente, el teatro heredó al cine varios de sus componentes, que contribuyeron en su evolución, porque en menos de 100 años, el cine logró consolidar un sinfín de formas para contar historias, de representar a los personajes y de tener millones de adeptos, además de que fue posible ver las películas repetidas veces. En sus inicios, los montajes cinematográficos eran similares a los teatrales, como podemos apreciar en la película Viaje a la Luna de Georges Méliès, donde la escenografía es bidimensional. Los movimientos de los actores parecen exagerados y todo sucede frente a una cámara fija. Porque en sus inicios, el cine era mudo y los mensajes se transmitían a través de carteles y la mímica de los actores. La
historia del cine se comenzó a escribir el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron públicamente en Lyon, Francia, una serie de imágenes documentales entre las que destacaba la salida de obreros de una fábrica y la llegada de un tren. De apellido premonitorio, hijos de padre pintor retratista y dedicados a la fotografía, Auguste y Louis Lumière estudiaron en un liceo con bases humanistas, donde adquirieron un sólido aprendizaje científico, mismo que ayudó a lograr dos importantes inventos. El primero fue el cinematógrafo, patentado en 1895, que consistía en una caja de madera con un objetivo, una manivela y una película perforada de 35 milímetros, el cual significó un paso importante para la realización y disfrute del arte cinematográfico, siendo la primera máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Posteriormente, siguiendo con su genialidad inventiva, a la par que administraban asuntos empresariales de la ya entonces mayor fábrica de fotografía de Europa, Fábrica Lumière, Auguste y Louis iniciaron investigaciones con el fin de lograr fotografía en color en un solo clic, logrando así la placa autócroma y su segunda patente en 1903, la cual fue comercializada hasta 4 años después y fue el único procedimiento fotográfico en color hasta el año 1935, siendo estos parte de los hechos que hasta hoy los consolidan como revolucionarios de la industria de la imagen y los grandes padres del cine. Pues como pudimos ver, ahí están integrados todos los elementos que mencionamos, ¿verdad? Del teatro. Así es, y bueno, así como tal la clase ha sido muy interesante, pero antes de terminarla, yo quisiera preguntarles a los niños y que la reflexionen también esta pregunta. ¿Cómo creen que sería nuestra vida si no existiera el cine? Piénsenlo muy bien. Y tenemos que despedirnos, maestra. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Claro que sí, gracias a ti, Pili. Y bueno, por hoy hemos terminado con la clase de artes de primer grado. El tema fue Cámara, Acción y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Pero antes vamos a movernos. ¿Qué le parece si movemos la cintura, maestra? Eso, la cintura, bailando. la cintura, la cintura. Eso. Levántate, no seas flojito, levántate de donde estás y mueve. Y unos saltitos. Unos arriba. saltitos, Eso. saltitos, saltitos, saltitos. Que se active el cuerpo. Saltitos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestra mano, nuestras manos alternando, 10 veces cada una. Y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda, derecha, ok. Derecha, izquierda. Elevamos derecha, izquierda. Derecha, izquierda, muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. 3 más, al frente. Bien estirado los brazos. Otra. Bien, descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1, 2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 0413 con 100 líneas.
También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.